comenzar también. Alabado. Alabado Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por el estudio de la palabra. Alabado sea el que vive. Bendito sea el Señor. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos y te honramos, Señor. Dios bueno, maravilloso eres tú. Señor grande, maravilloso. Padre, en esta mañana damos gracias por el devocional, por la predicación de nuestra pastora. Y ahora, Padre, vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos des discernimiento de nuevo de tu palabra. Que tú, oh Dios, que conoces nuestras necesidades, seas supliéndolas, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre. Y te pedimos, Padre, que no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, alabado sea el Señor. Vamos a estudiar un libro del Viejo Testamento, pero que tiene una relevancia también para el día de hoy. El profeta Oseas, a su celular, ya yo le envié por WhatsApp el estudio, ¿verdad? Esta presentación la tienen ya disponible en el WhatsApp para que ustedes puedan estudiarlo, ¿verdad? Y en los próximos domingos vamos a estudiar sobre el profeta Oseas. Alabado sea el que vive. Yo no sé, hermano, si usted sabe de el profeta Oseas. No sé si ha leído este libro, ¿verdad? Este libro profético. Me gustaría saber, alguien que sepa de Oseas, lo que usted sepa, que quiera compartirlo conmigo antes de iniciar. Me gusta siempre, cuando uno empieza una clase, ver la ¿verdad? Lo que los hermanos saben para nosotros abundar y pues no ser repetitivo. ¿Qué usted sabe de el libro profético, un libro profético menor, ¿verdad? Que se conoce como un profeta menor, que es el profeta Oseas? Alguien que me pueda decir si sabe algo, si no, pues comenzamos. ¿Habrá alguien que sepa algo del libro de Oseas? Se unió con una prostituta. Se unió con una prostituta, amén, claro, amén, gracias. ¿Qué más? Oseas, usando a una mujer fornicaria como ejemplo, para poner un ejemplo a Israel, que así como Israel estaba fornicando espiritualmente en el pecado, así podía también volverse a Dios y Dios perdonarla como Dios puede perdonar a la mujer de Oseas. Muy bien, amén. ¿Alguien más? Y paga por ¿Ah? ese es el que paga por su verdad. Amén, exactamente. Amén. Muy bien. Bien. El profeta Oseas es un libro bien interesante, ¿verdad? Que uno lo va a leer porque vemos la gracia de Dios en el pueblo de Israel, pero lo podemos trascender al pueblo del Señor, que, ¿verdad? El pueblo de Israel más la iglesia, que también muchas veces nos descarriamos y muchas veces nos volvemos a otros dioses, y Dios con su cuerda de amor nos trae de nuevo. Muy bien. Importante, hermanos, este libro trata de un pueblo que necesita oír el amor de Dios. Por eso lo traigo como estudio, porque estamos viviendo este tiempo donde, hermanos, si nosotros no estamos orando y no estamos escudriñando la palabra del Señor,
podremos ser engañados porque hay tantas falsas doctrinas y el amor de muchos se ha enfriado de tal manera de que mucha gente vive, ¿verdad?, necesitados del amor de Dios, y queremos hablar de eso. Así que vemos, hermanos, que este libro es que Dios quiere contarles cuán grande es su amor y cuál era el único camino a través del cual podía ofrecerlo. Alabado sea el Señor. Así que esto es parte de lo que vamos a ver. Adicionalmente, si vemos Oseas, y por eso traigo el estudio en esta mañana de Oseas, es que miramos a lo lejos en el futuro, ¿verdad? Oseas es como un libro que es para el momento, pero también trasciende al tiempo de ahora, ¿verdad? Porque inyecta un rayo de esperanza de la gracia de Dios por su pueblo. Hermanos, y estamos viviendo un tiempo que verdaderamente la iglesia tiene que entender en cuál momento estamos viviendo. Sabemos, hermanos, que en la Primera Guerra Mundial hubo una Segunda Guerra Mundial y todo eso, pero, y toda la historia, ¿verdad?, del hombre, pero estamos viviendo un tiempo tan y tan peligroso, y hemos visto cómo la iglesia se han introducido tantas doctrinas erróneas y en herejía que tenemos que entender esto, ¿verdad?, de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y el libro de Oseas nos da ese rayo de esperanza de la gracia de Dios que todavía está vigente y que nosotros nos debemos devolver a Dios porque nos hemos descuidado, hermanos, nos hemos descuidado y el mundo nos está robando el tiempo a través de muchas cosas y no tenemos el tiempo para buscar el rostro de Dios como debe de ser. Porque muchos de nosotros gastamos tiempo en televisión, gastamos tiempo en el celular, gastamos tanto tiempo y le damos una fracción del tiempo que debemos de darle a Dios. Y Dios nos llama a esto, ¿verdad? Vemos, hermanos, que Dios en este libro declara una sentencia contra Israel y que va a ser ejecutada, y que iba a ser ejecutada, y que fue ejecutada esta profecía. Lo que podemos ver de este libro que ya esto se cumplió, pero de igual manera nosotros como iglesia, y por eso quiero hacer el paralelismo del libro de Oseas y nosotros como iglesia, donde llegaría el tiempo para Israel, según el libro, y para Judá, que iban a ser reunidas en un nuevo y un solo gobernante, ¿verdad?, en su propia tierra. Y eso pasó, ¿verdad? ¿Pasó cuándo? Pues ahora que la iglesia de Israel volvió a ¿qué? A unirse. ¿Cuándo? 1945. Cuando ya no hablamos de Judea, ya no hablamos de Israel, sino acá es Israel. Ya no está dividido el reino, está en un solo gobierno que domina lo que conocemos como Israel actualmente, ¿verdad? Pero tenemos que ver que de igual manera la palabra de Dios se ha cumplido, se va a cumplir también lo que Dios ha prometido. Hasta ahí estamos claros, claro. Vemos entonces que el libro de Oseas, estoy en la introducción, presenta la historia del pacto de Dios y la infidelidad del pueblo. Y lo marco en verde porque es importante que veamos eso. Muchos de nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único
y verdadero Salvador. Y cuando usted acepta a Jesucristo como su único y nuevo Salvador, hace un pacto con Dios. Usted está pactando con Dios de que de ahí en adelante Dios es su Señor o Salvador, ¿cierto o falso? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo hicimos? Sí. Pero, en cierta manera, hemos sido también infieles. ¿Y por qué digo esto? Ya hoy en día, la gente no interesa ser enteramente santificada. Hoy en día la gente quiere vivir una vida a medias con Dios. No hay compromiso. No hay responsabilidad. Y es triste ver que de igual manera que el momento en que Oseas vivía en el norte de Israel, donde ese pueblo había pactado, Israel de hecho había pactado con Dios, y este pueblo fue infiel. Y vemos que desde la salida de Egipto, con la figura del matrimonio de Oseas como Gomer, ahí vemos la representación, ¿verdad? Dios también representa a la iglesia como su ¿qué? Como su ¿qué? Como su pueblo, pero también como su esposa. Y lo que pretende Dios es que su pueblo, que es su esposa, sea ¿qué? Fiel. Y aunque este estudio es un poquito durito, pero hay que tenerlo. Porque ¿cómo? Y esto es una pregunta que usted se va a hacer. Yo quiero que cada uno de ustedes se haga esta pregunta. Porque esta pregunta me la hice yo. Y yo le tuve que pedir perdón a Dios. Yo voy a hablar de mí. Porque me di cuenta que muchas veces nosotros creemos que estamos muy bien, pero no lo estamos. ¿Cómo está tu vida verdaderamente delante de Dios? Escudriñate, saca tiempo. ¿Cuándo tú te has detenido de las faenas del momento de tu vida, has sacado un día para Dios, donde no importa lo que pase, ahí está Dios? Yo les contaba a los hermanos ayer, mientras estábamos preparando los alimentos, ¿verdad?, del retiro, les decía de una historia que es verídica de un hombre que, se me olvidó buscar el nombre de él, un hombre que tenía más de 1000 y pico de personas, ¿verdad?, niños, que él tenía un orfanato, ¿verdad? Se me olvida, esta palabra se me... Ajá, exacto. Y en Inglaterra, en el siglo XIX, y este hombre no pedía, y él decía que no le pedía porque el que lo llamó fue Dios, y él, Dios de los cielos, suplía. Pero algo bien importante dentro de la historia, que después más adelante poco a poco se la voy a contar, él tenía un día que los niños se veían que él trabajaba los 6 días a la semana dándole comida, sirviendo eso. Eran 1000 y pico de niños. Imagínense, 1000 y pico de niños en este lugar donde estaban viviendo porque no tenían padre. Pero un día ellos se daban cuenta que este hombre no estaba. Se encerraba en su cuarto en ayuno y oración. Y cuando él estaba cerrado en ayuno y oración, no importara lo que pasara, él no salía. Y un día llegó la reina de Inglaterra para visitarlo y ver el lugar. Y él le tocaron a la puerta, él no abría hasta que la insistencia fue mucha.
Y él dijo desde la puerta, no la abrió, que qué era lo que estaba pasando. Y él le dijeron que la reina de Inglaterra estaba esperándolo para que él lo fuera a atender. Y él le dijo, no lo puedo atender porque yo estoy frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no le abrió. La reina se tuvo que ir. La reina entendió. Fíjese, la reina entendió. Usted estaría dispuesto a que el rey, si usted estuviera orando y ayunando y está encerrado y llega el gobernador, usted diga, no te puedo atender porque estoy. Ahí se ve la fidelidad, ahí se ve el sometimiento. ¿Ve? Nosotros vamos pronto, hermanos, a ser probados. Cada uno de nosotros. Cuando empieza a surgir lo que tiene que surgir, seremos probados. ¿Cómo está mi relación con Dios? Esa es la pregunta que yo quiero que usted se haga. No me conteste, usted mismo se va a contestar. Escudriñense y haga la pregunta, como dijo David, si en mí hay camino de perversidad. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Hace cuánto tiempo usted no ayuna? Y cuando usted ayuna, no es dejar solamente de comer. Porque si usted ayuna y no ora, usted está en dieta, pero usted no está haciendo nada delante de Dios. El ayuno va con oración y con lectura de la palabra en un orden donde usted va a ayunar, usted va a orar y usted va a leer la palabra. Son los medios de gracia para recibir bendición. Si usted ayuna y no ora, no hace nada. Si usted ayuna y no lee la palabra, Dios no le habló. Porque no espere que Dios compa hablarte audiblemente. No espere que cuando tú estás en ayuno, tú creas que va a venir y vas a verlo. Bueno, a lo mejor puede pasar cosas, ¿verdad? Sobrenaturales, exacto. Hay gente que quiere ver ángeles, hay gente que, mire, yo quiero ver la gloria de Dios. Más que ángeles, más que lo que sea, yo quiero ver y sentir y palpar la gloria de Dios, que la Shekinah de Jehová se meta en ese lugar. ¿Y cómo yo lo provoco? En oración, pero tiene que haber disciplina. Tiene que haber disciplina, hermano. Y nosotros hemos fallado. Yo soy diabético, no puedo dejar de comer. Mentira del diablo. No se va a morir. No se va a morir. No se va a morir. Porque si usted se va a hacer un estudio y usted le dice, usted se tiene que hacer este estudio, tiene que irse a dieta, y usted llega desde la mañana, y si le toca a doctores como la gran mayoría de los doctores en Puerto Rico, que son personas que no tienen conciencia, y el estudio te lo vienen a hacer a las 3 de la tarde, porque llegó tarde, porque no le importó, ¿verdad? Porque esto, lo otro. Y a las 3 a las 4 de la tarde, y usted desde ayuno desde el día. Usted se muere, no se murió. Porque estaba esperando hacer un estudio. De igual manera, ayunar. Usted siendo diabético no se va a morir. Al contrario, le ayuda a desintoxicarse. ¿Ven? ¿Cómo estamos? Y estoy tocando todo esto de la infidelidad porque, hermano, realmente somos a veces infieles en pequeñas cosas. Y dijo en Eclesiastés, está escrito, las pequeñas moscas hacen herder el perfume del perfumista. Escuche bien. En la palabra de Dios en Eclesiastés dice esa palabra, que las pequeñas moscas hacen herder el perfume del perfumista. No importa lo más caro que sea el perfume, le cae par de mosca, en algún momento va a apestar ese perfume. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Eclesiastés?
nos está diciendo que hay pequeñas cosas que para usted cree que no son nada, pero para Dios sí son. Y si usted no quita ese pecado que representado en mosca, no lo quita el olor. Y yo quiero que sepa algo. Usted no lo ve y usted no lo siente. Usted. Pero los hijos de Satanás saben quién es un hombre de Dios y quién es una mujer de Dios. Yo quiero que lo sepan. Los brujos, los satanistas, los santeros, los hombres que no le sirven a Dios, ¿verdad? Que son hijos de Satanás, saben que usted es cristiano por dos cosas. Dos. Uno, usted brilla. La Biblia dice que usted es la luz del mundo. ¿Cierto o falso? ¿Lo dice o no lo dice? Y si dice eso, ajá. Hay dos cosas. Usted alumbra. Porque usted lleva a... ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está? Diga, ¿dónde está? En nosotros. Y si Cristo es la luz del mundo, Él está dentro de nosotros. ¿Dónde va a brillar? En nosotros. ¿Por qué alumbramos? Porque la luz de Cristo, porque Cristo mora en mí. Y si Cristo mora en mí, la luz de Cristo resplandece en mí. Por eso usted es la luz del mundo. Los hijos de Satanás lo ven y saben inmediatamente que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque usted radia luz. Segundo, por su olor. Los cristianos exhalan un olor agradable. La Biblia lo dice. Que somos como que, como el sándalo dice, radiamos qué, exhalamos qué, olor. Mientras más te metas con Dios, la luz y el olor de Dios salen, resplandecen. Un satanista, un brujo, sabe con quién se mete y con quién no se debe meter. En YouTube hay un video de uno de los brujos más grandes de República Dominicana que le dijeron: ¿y qué usted hace cuando está con un cristiano? Y dice: yo rápido sé si es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Si es un hombre de Dios, yo le veo la luz y huelo su olor y tengo que cubrir, porque en ese lugar no voy a poder hacer nada. ¿Ah? Y él dice, había un pastor, que ese pastor, cuando todo, ese sí que era un hombre de Dios, decía ese brujo, era un hombre de Dios de verdad, porque cuando ese hombre en la mañana rompía a orar, los demonios míos decían: tengo que huir. Y él terminó mudándose, porque decía, no podía hacer nada, porque ese hombre lleno del poder de Dios espantaba a los demonios. Pues claro, hermano, eso es una realidad. Pero nosotros tenemos que tener relación con Dios. Tenemos que tener intimidad con Dios. Usted viene aquí los domingos, escuchar un mensaje, un estudio, si viene durante la semana y no hace nada más, ¿cómo está su olor? ¿Cómo está su luz? ¿Es fiel de verdad? ¿O se pone a ver cosas que no debe de ver? Podemos ver cosas que no debemos de ver. Yo una vez lo dije en la iglesia
donde yo estaba y a las mujeres les molestó grandemente que yo dijera eso. Pero la novela, ¿cuántas? Bueno, película, Novela turca. novela, película. Hermano, yo estoy seriamente, hay que considerar si verdaderamente debemos seguir teniendo a Netflix. Netflix ha perdido 1 millón de personas y los cristianos se están, y nosotros, ¿por qué? Por todas esas ideologías de género que nos quieren introducir. Somos fieles de verdad. Dios nos llama y el estudio de Dios nos llama a ser fieles. ¿Ves? Comentario o pregunta hasta ahí. Estaba recordando cuando a mí vivió lo que ella vivió, que nosotros teníamos una vecina que bregaba con esas cosas. Nos hizo la vida de cuadritos por 2 años y medio, creo que. Hasta mi esposa se enfermó porque era. Y entonces un día llevamos un servicio de la iglesia a casa y aquella señora sacó todas las malas palabras, las palabras obscenas que hay, las mencionó mientras nosotros cantábamos, orábamos. Y 2 semanas después, un automóvil la arrolló frente a la casa. O sea, nosotros no nos alegramos. De hecho, yo perdí el sentido cuando me enteré de que frente a casa había, porque fue algo impactante. Y nosotros orábamos porque Dios, pues, creíamos que debíamos salir de allí y pensamos hasta vender la casa, bueno, prácticamente regalar la casa, porque no podíamos. Y ella alegaba, una de las cosas que le dijo a alguien, que a nosotros no nos entraba nada, de las cosas que ella hacía, que no nos entraba nada. Y yo le decía a mi esposa, no puede entrar porque nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo, o sea, nosotros estamos, y de hecho llevamos ese servicio precisamente porque necesitábamos el apoyo de la iglesia. Y Dios nos las quitó. Nosotros no le deseábamos la muerte, nosotros no le deseábamos nada, pero Dios dijo, esto no se puede. Andando el tiempo, una persona encontró a mi esposa y me dijo, ¿usted vive ahí? Sí. Dice, usted tenía ahí una persona que tenía legiones. Entonces se asombró. Y yo digo, esas cosas uno las oye y las entiende porque uno ha leído la palabra. Porque uno dice, personas que tienen legiones, ¿qué las hay? Personas que uno las siente cuando uno se acerca. Y esas personas, no sé si es el humor, si es, uno dice, esta persona como que no es agradable. No es que le caiga mal a uno, sino que su demeanor, su forma de actuar, su forma de expresarse, demuestra que no están en los caminos del Señor. Así es. Amén. Bien, hermanos. Seguimos. Aquí vemos entonces, perdón, bien, el amor perseverante de Oseas por su esposa adúltera simboliza el firme amor de Dios por Israel. Eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Los nombres de los hijos, fíjense, es que Dios cogió a Oseas como un ejemplo vivo. Yo quiero que sepa algo. En muchas ocasiones Dios lo va a coger a usted como ejemplo de la comunidad. A lo mejor Dios lo va a coger a usted y lo va a pasar por procesos donde la comunidad va a ver los procesos de usted y va a decir, verdaderamente Dios es poderoso. ¿Por qué? Porque lo va a coger a usted como testimonio. ¿Ve? Así de igual manera hizo Dios ¿con quién? Con Oseas. Porque la vida de Oseas fue un testimonio y fue una representación viva del plan de Dios para Israel.
Y yo quiero que sepan que eso mismo hace Dios con muchos de nosotros, que nos coge como ejemplos. ¿Verdad? Me recordaba y veía ayer que preparando esto, Dios pone hasta cosas que uno ve videos y veía. Usted no y búsquelo, el video de Gille Ávila hablando cuando él se tuvo que enfrentar con el que mató a su hija. Es impactante, porque Gille dice que en ese momento, mire lo que Gille dice, un hombre de Dios que yo lo respeto, yo lo conocí personalmente, yo trabajé en el ministerio de Gille, o sea, yo sé, un hombre de Dios, fue un hombre de Dios, mejor dicho. Pero él dice que él no estaba muy bien con Dios en ese momento, como que se había descuidado un poco. Cuando él se mete a orar, recibe, dice que estaba orando y estaba a punto, ya estaba terminando la oración de la mañana, de la madrugada que él hace, y recibe la llamada, o ella le dice a él: mataron a Daniela. Y él se metió ahí en ayuno, porque él, mire la oración, es que esto es grande, hermano, para que usted vea que cómo Dios cambia. Dice él que a él le dolió en su alma, pero él le dijo: yo quiero que tú me reveles que tú vas a salvar a ese que mató a mi hija. Ese hombre se mete en ayuno no por la pérdida de su hija para que Dios se lo quitara, sino para el contrario, para que Dios salvara al que mató a su hija. ¡Wow, hermano! Eso es tangible. ¿Ah? Y dice que pasaron 9 días. Y en una vez él dice, al 9º día, que tiene un sueño y Dios lo lleva al cielo y ve a su hija. Dice, y la vi como la vi tan resplandeciente, la vi tan linda. Y me dijo: papá, no te preocupes por mí, aquí hay paz, aquí hay gozo, estoy en la presencia de Dios, ya yo estoy ganada. No te preocupes más, ¿verdad? Ajá. Porque obviamente como padre, ese dolor. Entonces, ahí Dios le revela que iba a salvar al esposo de su hija. Él termina el ayuno y arranca para la cárcel. Y él dice que cuando llega allá, él le predica, ¿verdad? El esposo de la hija le dice: ay, yo maté a la hija. Digo: no, fue el diablo que estaba en ti que hizo que te matara a mi hija. Pero el Cristo viene y le predicó. Y él reconoció y aceptó a Jesucristo como su salvador. Dice que después tuvo todo el tiempo que estuvo en la cárcel apoyando al que mató a su hija. Mire, hermano, eso es tener, ¿verdad?, amor. Y él dice: a veces perdemos hijos y le preguntamos a Dios el por qué, y es ganancia. Porque mi hija está en la mano de Dios. Yo me tengo que cuidar de llegar allá. Ve, decía allí. Ve el video, es interesante. Es un video que y lo puedes buscar así en YouTube fácil. El testimonio de Gille cuando, ¿verdad?, por la hija. Así lo puedes buscar. En la Academia de Dora, sí. Así que los nombres de los hijos, escuché bien, los nombres de los hijos de Osea son señales proféticas para Israel. Por eso yo veo que la vida de Osea es una vida literal de Dios, cómo iba a tratar a Israel cogiendo un hombre. Y este hombre iba a representar a Israel. Cuando vemos entonces, hermanos, la redención de Gomer por Osea del mercado de esclavos en el capítulo 3, o más adelante,
representa el deseo y la redención de Dios de restaurar a Israel en el futuro. Mire, no vamos a leer el capítulo 3, pero usted lo va a buscar porque ya yo le envié a usted el estudio. Usted puede en estos días meterse y buscar y leer. Sabemos que Gomer se casa con Oseas y luego de eso ella comienza a prostituirse. Hay otros que dicen que Gomer ya era prostituta y Oseas fue y se casó con ella, porque Dios le dijo que fuera a casarse con ella. Si vamos al capítulo 2 de Oseas, nos dice claramente la orden de Dios, ¿verdad? Voy a buscarlo. ¿Alguien lo tiene ya? Capítulo 2. Vamos a leer en la parte que yo creo que me pasé de buscar. Vengo acá. En la parte que Dios le manda a Oseas a casarse. Voy a buscarlo, que lo tengo aquí. No lo marqué. Ok, le digo ya, lo tengo aquí. No, vamos al capítulo 3, o sea, capítulo 3, versículo 1. Léalo, hermana. Le dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a muchos ajenos y aman cosas de pasas. ¿Sigo? Ok. Fíjese que Dios le envía, ¿verdad? Fíjese que sígale hasta el 4. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin honor y sin serafines. Ok, eso fue luego que ella pecó. Vamos al capítulo 1, versículo 2. Sí, lo dice. Para ver el principio de cómo sale esto. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. No, o sea, capítulo 1, versículo 2. Ajá. Dice en el principio de la vino, ¿verdad? Ah, síguelo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. No, hermano, estamos leyendo, o sea, capítulo 1, versículo 2. O sea, capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra Ajá. de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la vieja fornica apartándose de Jehová. Ajá, sí, Sigo. sí, el versículo 2. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió de todos los hombres. Ok, fíjense que ya, si nosotros leemos claramente ahí, dice claramente que Dios le dio la orden de que tomara una mujer fornicaria, quiere decir que era una prostituta. Ya lo era. Hermano, y esto es algo que si usted entiende bien esto aquí, es grande.
Dios le está diciendo a un hombre de Dios que rompa las directrices directamente de él. Porque en Levítico le dice Dios a los profetas y a los sacerdotes que no se juntaran con mujeres fornicarias. Mire esto. Y Dios le da una orden a Oseas que haga caso omiso a esa palabra y que cumpla ahora su palabra. Aquí tenemos que ver la obediencia de Oseas. Oseas estaba seguro de que le habló fue Dios y quisiera algo que para la gente no era comprensible, que un profeta tomara como mujer a una prostituta, porque ahí dice claramente que era una mujer fornicaria y que tuviera hijos de fornicación. Lo dice claramente ahí. ¿E hijos de qué? De fornicación. ¿Ok? Es muy probable, y cuando dice hijos de fornicación, ahí es donde viene la situación, que no se sabe si los hijos que van a salir ahora, o sea, son de él, o son hijos de fornicación, o que ella le fue infiel con hombres, y tuvo hijos, pero eso lo reconoció. ¿Ok, hermano? Por eso dice, hijos de qué? De fornicación. En otras palabras, Gomer fornicó con otros hombres, tuvo hijos de otros hombres, pero Oseas se lo reconoció. ¿Ok? Duro, hermano, esto. ¿Verdad? Y ahí vemos los nombres que no los vamos a tocar ahora, pero imagínense que Dios le manda a hacer algo a usted fuerte así. Lo primero es que es duro. Esto, dígame si no es duro o no es duro. Duro. Pero hay un propósito de Dios. La obediencia. Wow, hermano. Estamos hablando de algo fuerte. Dios rompe los esquemas y quiero que sepa que no será a todos, pero hay veces que a alguien Dios le dará instrucciones y romperá los esquemas. Usted sabe cuánta gente tuviera cuánta gente estuviera o estuvo señalándose por eso. Una vez que también no fue cuando lo del sello que decía de las personas, que Dios dice lo que yo limpio. Ah, que fue a Pedro, ¿verdad? Pero en el verso 3 dice algo que es como, parece contradictorio. Dice, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. O sea, es como... En el texto dice, capítulo 3. Ah, sí, pero eso fue porque después ella se va con otro hombre. Okay. Ahí donde está la cosa. Él la toma como mujer. Está con ella y ella coge y se va con otro hombre y allá se sigue prostituyendo, pero su estado es terrible. Entonces ahí vamos a ver el amor de Dios, que ella, abandonando a su esposo que le fue fiel y que la trató con amor, ella se fue en pos de otro hombre. Y después él va porque ella cae en la mano de uno que la vendía como prostituta y él tiene que ir a pagar el precio para que ella quede libre. Y ahí es donde dice, de ahora en adelante no va a fornicar más, ¿verdad? No va a ser más fornicaria, va a ser fiel, esto y lo otro, ¿verdad? Que estuvo 2 veces con él. Primero estuvo con él
ella lo abandona, se va con otro hombre, cae en las manos de un hombre que la vende y él se entera. Primero él piensa dejarla, pero después dice, no, por amor la voy a buscar y voy a pagar el precio por ella y me la voy a traer. Eso se llama pirata. Ah, exacto. ¿Sabes qué es duro? Si uno lee los capítulos por ahí para abajo, se da cuenta del 1 al 3 que ella hizo algo, ¿verdad? Y que ella lo dejó, que él era bueno, que era fiel y se fue con de otro hombre. Pero antes de eso, después de no tuvieron un montón de hijos. Sí, tuvo 4 hijos. 4 hijos con él y después de 4 hijos es que se va, ¿verdad? Y lo deja, ¿verdad? Ahora bien, y fíjate que Dios le pone y le da los nombres porque los nombres representan algo que ahorita lo vamos a ver qué representa esto. Es un libro controversial, pero nos da a nosotros el ejemplo de las personas que vienen a Dios, Dios siendo fiel. Eso lo vamos a ver un ejemplo, una tabla que yo tengo preparada, o usted lo puede ver porque usted ya yo le envié. Hay un ejemplo de una tabla preparada donde compara lo que es la vida de Oseas con la de Dios. Dios hizo un ejemplo exacto de lo que él vivió con su pueblo y lo que Oseas está viviendo con Gomer. Pero representa también nosotros. Porque muchas veces, como yo le decía a ustedes, nosotros venimos al Señor, Dios es fiel con nosotros, y nosotros a veces hasta le damos la espalda y nos vamos con otros. Con otros, Dios. Y después viene Dios y como nos ama, paga el precio por nosotros en la cruz del Calvario, ¿qué? Nos trae por su sangre. Eso es lo que los demonios no soportan de nosotros, hermano. Los demonios no soportan de nosotros es que ellos pecaron y no tuvieron perdón. No tuvieron misericordia. La sentencia fue dictada. En cambio nosotros somos infieles, somos pecadores, le fallamos a Dios, hacemos las cosas y nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Eso es lo que los demonios no soportan. ¿Ven? Pero el día que el hombre muera, hasta allí llegó su oportunidad. Porque a la vez que usted pase de esta dimensión material humana a la que es la espiritual después de la muerte, ya su decisión fue tomada. Si usted le fue fiel a Dios, está con Dios. Si usted no fue fiel a Dios, usted no le importó a Dios, usted no le importó nunca servirle a Dios, no quiso saber de Él. Cuando esté en el lugar de tormento, por más que usted pida arrepentirse, por más que usted diga, yo ahora sí creo, ahora yo quiero pedir perdón, no hay misericordia. ¿Dónde tenemos misericordia? ¿Dónde hay gracia? En la tierra. Cuando pasamos del plano terrenal al plano espiritual, del mundo de verdad, no físico, porque morimos, pues ahí a la sentencia, usted decidió. Fíjense que no fue Dios, fue el hombre. O decide para vida, o decide para qué, para muerte. Así que Dios, en esta redención, Gomer por Oseas del mercado de los esclavos, fíjense que ya se hizo hasta, llegó a ser esclava, representa el deseo y la redención de Dios de restaurar a Israel en el futuro. ¿Ok? Para que vean tanto que nos ama Dios. El mensaje básico de Oseas es que Dios ama a Israel. Sin embargo, ellos han pecado tan gravemente que Él está obligado a castigarlos. No obstante, no los abandonamos para siempre y los restaurará para sí de nuevo. Es como a veces nuestros hijos. Cuando cometen algo, usted se lo advirtió, pero llega un momento que usted dice, ya no puedo pasar por alto esto. Lo voy a castigar. Usted no deja de amar a su hijo por castigarlo. Usted lo ama, pero usted sabe que merece ese castigo. Así es Dios. Dios como Padre está obligado a veces a tomar medidas disciplinarias porque nosotros
caemos, ¿verdad? Hemos pensado que Dios no le importa, que Dios es amor, pero la Biblia dice Dios es amor, pero también es fuego que consumidor, tenemos que ver, ¿verdad? Y siempre Dios, después, como usted mismo hace, lo hago yo, castigo a mi hijo, o le meto su azote, y al rato estoy besándolo. No rápido, rajado. ¿Verdad? Así es Dios con nosotros. Ahora vamos a hablar del nombre de Oseas. El nombre de Oseas ¿verdad? En hebreo significa salvación o liberación. Él era hijo de Berí, un contemporáneo de Isaías y Miqueas. Cuando Oseas estaba en su ministerio, también estaba Isaías y Miqueas. Y termino con esto, pues ya va a ser hora. Su mensaje fue dirigido al reino del norte de Israel. Acuérdense que estaba dividido el reino, que era el reino del norte, que eran las 10 tribus de Israel, y la tribu de Judá, que estaba aparte con Efraín, ¿verdad? No, era Judá. El reino de Judá y las 11 tribus del norte, ¿verdad? Estaban divididos los reinos en Israel en ese momento. ¿Ok? Y aproximadamente se escribió este libro en el 715 a.C. y narra los hechos del 753 al 715 a.C. ¿Ok? Así que esta es la fecha aproximada que se escribe el libro. Y narra, y es un libro profético histórico. Profético histórico porque habla de lo que va a pasar, de la profecía, pero también narra hechos históricos que estaba viviendo el pueblo, ¿verdad?, del reino del norte de Israel. Así que, hermanos, yo les pido que sigan estudiándolo, ¿verdad? Ya yo les envié el estudio, sigan leyéndolo, y el domingo que viene lo estudiamos y usted pueda también aportar a este estudio, que es bien interesante porque nos habla de ese amor de Dios y la gracia de Dios para nosotros. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere añadir algo para terminar? ¿Algo nuevo que haya aprendido hoy? ¿Alguien que me diga si aprendió algo nuevo de Oseas? ¿De qué? De la obediencia a Dios. Muy bien. ¿Qué más hemos aprendido hoy? Usted diría, La extensión de la misericordia de Dios. la extensión de la misericordia, excelente. ¿Alguien más? ¿Ya habían leído este libro? ¿Lo habían escuchado? Sí. Ahora yo les pido que lo lean profundamente. ¿Sí, hermano? ¿Te va a hacer? Sí. Que por lo general no me gusta, pero cuando Dios está insistiendo, pues tengo que hacerlo. Están hablando de la obediencia. Yo creo que nosotros nos hemos visto, ¿verdad? Yo llevo como 4 años aquí y nos hemos visto las caras y ¿verdad? Y nos sentimos como familia. Pero yo creo que Dios en este tiempo nos está hablando. Es un tiempo, no sé, como que especial de Dios para nosotros, los que estamos aquí. Y tenemos que aprovecharnos y no importa la edad, porque para servir a Dios no tenemos que ser jóvenes, porque la juventud viene de adentro, ¿verdad? Dios dice que nos renueva día a día nuestro ser interior. Y yo vine esta mañana, me arrodillé a orar, y el mensaje, lo que hablo, todo va. Esto es instrumento, ¿verdad? Esto puede
costar miles de dólares. Tiene un valor, pero no es hasta que alguien viene, un maestro, y toca lo que era el olor, la música, que nos hace vibrar, nos hace sentir. Y Dios me dijo eso. Hay que dejarnos tocar de Él para que salga la música, ¿verdad? En el sentido que los demás puedan recibir el fruto, para hablarlo así, ¿verdad? Que sale de nosotros. En el sentido de la guitarra, nos deleita el oído, ¿verdad? Los sentimientos, las emociones. Creo yo que cuando Dios nos toca, pues salen los frutos de Él, ¿verdad? Que podemos reflejarle la paz a los demás, podemos dar una palabra de restauración. Yo creo que estamos en un tiempo, ¿verdad? La iglesia, y ustedes que llevan más años que yo aquí, estamos en un tiempo donde Dios nos quiere tocar. Dios quiere que salga algo de nosotros, porque el valor está. El valor que Dios ha puesto sobre ustedes, sobre nosotros, sobre mí, a mí que me habló, está un valor grande, un valor incalculable, pero tenemos que dejarnos tocar para que salga, ¿verdad? Lo que Dios quiera que salga de nosotros. Y así, en nuestro caminar día a día, a la farmacia, comprando pan, donde sea, ahí la gente va a percibir lo que él hablaba, el olor, algo diferente, tú tienes algo diferente, o qué sé yo, a veces sin hablar, el Espíritu Santo choca a las personas. Y es bueno que, ¿verdad?, trabajemos en la casa de Dios, porque es una bendición, ¿verdad? Pero en nuestro diario, si Dios inquieta a alguien a decirle algo a una persona, o mira, sacar. Yo hice algo una vez, perdóname el tiempo yo hice algo una vez que él dijo, ¿verdad? A veces él estaba hablando de Osea, que se casó ¿verdad?, con una prostituta. En mi caso fue sobre el diezmo y la ofrenda. Yo tenía mi diezmo y yo era bien celoso con mi diezmo y ofrenda. Que en un culto Dios me dijo, aguántalo. Y yo, aguanta, ¿ves? Algo en contra de lo que, de la palabra dice que no tenemos que dar. Y yo lo aguanté. Y pasó el culto, y qué sé yo. Y me dijo, se lo vas a dar a tal pastor. Y así mismo fue. Cuando se acabó todo, le di la mano y me fui. El lunes ellos dieron un testimonio de que ellos habían dado una cantidad de ofrenda, pero que no era mucha, que no tenían, y que el Señor se la multiplicó. ¿Verdad? Porque vino este hermano, no dijeron mi nombre, vino este hermano y nos dio 3 veces más de lo que nosotros habíamos dado. Entonces, creo que estamos en un tiempo de Dios que tenemos que aprovechar. Y como le digo, no importa la edad, porque yo creo que Dios no mira, ¿verdad?, las edades. Yo creo que Dios mira los corazones, lo que Él dijo, el compromiso, la disponibilidad, ¿verdad? Y que podamos, en lo que podamos, darle un granito de nosotros aquí, ¿verdad?, en la casa de Dios. A mí, a veces es difícil cuando uno tiene hijos, ¿verdad?,
tenemos que salir a trabajar. Pero los dos anhelamos poder sacar tiempo para venir aquí, para darnos de nosotros. Mira, yo pasaba por ahí a veces y veía a Julio, tenía citas médicas, y ese anhelo en el corazón de venir a bregar, a ayudarle. Y nuestra oración es que ¿verdad? Que podamos que se nos arreglen las cosas para poder dedicar más tiempo allá a la casa de Dios. Si usted tiene el tiempo y verdad y puede hacer algo, venir, mira, pasar algo, limpiarlo, arreglar algo, lo que sea, hágalo. Nosotros pues estamos en esta área, ¿verdad? Y ahí, con nuestras luchas, con nuestras batallas y con los de esto, estamos aquí. Y a medida de que entre Dios y nuestras decisiones y lo que podamos hacer, tengamos más tiempo, creo que se lo vamos a dedicar, ¿verdad?, a la casa de Dios, al servicio de Dios. Como le dije, la edad no importa, lo que Dios mira es lo que nosotros tengamos. Y a medida demos, Él nos va a dar, sea la salud, sea la economía, sea lo que sea. Pero acuérdese de esto, somos instrumentos, dejémonos tocar por Él. Perdonen el tiempo que le quité. Gracias, hermano, no te preocupes, Dios te bendiga mucho. Sí. Uno de los textos que está en la Biblia que dice Jeremías 3:33, y entonces la casualidad fue que se vino este domingo hoy y se habló de de Jeremías también. Yo digo, qué casualidad que el Señor, yo no lo conozco bien, a mí me habla de ese versículo y el Señor sí que lo conozco de la Biblia, el 33. Entonces yo digo, bueno, eso es como si fuera algo que me quería decir. Entonces cuando llegamos aquí, la pastora estuvo hablando sobre ese versículo también. Yo digo, no sé si es una casualidad o qué, porque yo no conocí al Señor. Y él vino donde mí, empezó a hablarme de la Biblia, entonces me sacó este versículo, y yo le dije, 3:33, entonces viene la pastora y habló esta semana sobre este versículo. Yo le dije, no sé si es casualidad o es algo mensaje. No, Jeremías, este es mío, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Bien, vamos a ver, antes de irnos, yo quiero hacer algo. Aleluya, así que tú quita el video, por favor. Y vamos a hacer algo que Dios ha puesto en mi corazón a hacer ahora. Nos vamos a despedir una